Torre de control a Hércules 307. Sus motores están fuera de sincronía. Repito, su lectura es inestable. Recibido, base. Intentamos estabilizarlo, pero vibra demasiado. La transmisión se interrumpió por ruido estático. Eran las 23:42. El KC-130 Hércules del destacamento naval Alfa 3 volaba sobre el Atlántico Norte con carga médica y 8 tripulantes. El plan era rutinario. El clima no. Una célula de tormenta no prevista se había formado en menos de 20 minutos, cerrando el cielo con ráfagas superiores a 100 nudos y descargas eléctricas continuas. En la sala de radar del portaaviones Almirante Cervera, los operadores observaban cómo la señal del Hércules comenzaba a oscilar. Capitán, el 307 pierde altitud. ¿Cuánto? 300 pies por minuto y aumentando. 300 pies por minuto y aumentando. El comandante de la base apoyó las manos sobre la mesa. El avión no llegaría a la costa. La ionización atmosférica bloqueaba las comunicaciones satelitales y el radar primario perdía definición. A las 23:48, la voz del piloto del Hércules reapareció entre interferencias. Aquí 307. 2 motores fuera, combustible crítico. Solicitamos vector visual. Negativo, 307, respondió la torre. Las condiciones son imposibles. Mantenga rumbo este. No hay señor. Solo mar. La señal desapareció. En la cubierta del Cervera el viento golpeaba con tal fuerza que los marineros se ataban con líneas de seguridad. El agua salada corría como ríos sobre el acero. 2 cazas FA-18F estaban en alerta dentro del hangar. Uno llevaba el código vuelo 308. El comandante Adrián Salvatierra revisaba el parte meteorológico sobre una tableta empapada. A su lado, la teniente Inés Calderón comprobaba el radar secundario del avión. Ambos sabían lo que significaba aquella pérdida de contacto. Si el Hércules caía, nadie sobreviviría. El viento supera los límites de despegue, advirtió Inés. 110 nudos sostenidos. Entonces no mires el viento, dijo Adrián. Mírame a mí. El comandante del navío entró por el canal interno. Vuelo 308, localicen al 307 y guíenlo visualmente hacia la cubierta. No contamos con asistencia de radar. Recibido, señor. Solicito autorización inmediata. Autorizado. Buena suerte. A las 23:57, el FA-18 fue colocado en la catapulta 1. Los técnicos se movían agachados, el casco golpeado por la lluvia. El oficial de lanzamiento levantó el pulgar. Los motores rugieron al máximo. La catapulta se activó. El avión fue disparado hacia la oscuridad. El impacto inicial los hundió contra el asiento. La visibilidad no superaba los 100 metros. El agua golpeaba el parabrisas con violencia. Vuelo 308 al Cervera. Despegue completado, informó Adrián. Buscando señal de emergencia. Negativo en radar principal. Usen su sistema táctico, respondió la torre. Inés ajustó los controles. El monitor mostraba interferencia constante. Nada sólido. Busca los huecos, ordenó él. Si hay silencio, hay algo ahí. Minutos después, un eco débil apareció en el borde izquierdo de la pantalla. Contacto a 5 millas, altitud descendente. Conéctame. El canal se abrió con chasquidos eléctricos. Aquí vuelo 308. ¿Me copia Hércules 307? Silencio. Después, una voz rota. Aquí 307. 2 motores fuera. No tenemos control. Visibilidad 0. El tono era de pánico contenido. Salvatierra respondió sin variar la voz. Capitán, mantenga su vector. Tenemos su señal. No veo horizonte. Todo es negro. No intente ganar altura. Reduzca potencia. Estamos cayendo. Negativo. Usted sigue volando. No lo ve. Lo veo yo. Siga mi voz. El Hércules apareció entre la lluvia, apenas una sombra. Una hélice detenida, otra intermitente. El fuselaje vibraba. Cada ráfaga lo hacía girar varios grados. Inés controlaba los indicadores del FA-18. Combustible en descenso rápido. No importa, dijo Adrián. Mantén curso paralelo. La comunicación volvió con ruidos metálicos. Nos arrastra el viento, no puedo nivelar. No lo fuerce. Corrijo por usted. Durante 30 segundos los 2 aviones volaron en paralelo, invisibles uno para el otro, unidos solo por la frecuencia.
El altímetro del Hércules seguía cayendo. Inés murmuró: si baja 100 pies más, toca el agua. Adrián no desvió la mirada. Mientras oiga mi voz, seguirá arriba. El canal común se activó desde la torre. Vuelo 308, vientos a 130 nudos, orden de retorno inmediato. Adrián guardó silencio. Inés lo observó. ¿Qué hacemos? Lo que vinimos a hacer. Algunas horas antes, el Hércules 307 había despegado de la base aérea de Rota, en Cádiz. La operación estaba registrada como misión logística Alfa 3, con destino al portaaviones Almirante Cervera, desplegado en el Atlántico Norte. La tripulación era reducida: capitán Luis Herrera, piloto al mando; teniente Ramírez, copiloto; 2 mecánicos de vuelo y 4 especialistas médicos que trasladaban material de emergencia para la flota. El pronóstico meteorológico era estable al momento del despegue. El cielo sobre la base estaba despejado, el viento moderado y la visibilidad total. Nada indicaba que el frente polar avanzaría antes del anochecer. A las 19:15, el Hércules alcanzó altitud de crucero y viró hacia el cuadrante asignado. Herrera encendió el piloto automático, revisó los datos y comentó en tono casual: 3 horas y media, con viento a favor. Si todo sale bien, estaremos tomando café en cubierta antes de medianoche. Ramírez sonrió sin apartar la vista de los instrumentos. El vuelo era tranquilo. El sonido constante de los 4 motores llenaba la cabina con un ritmo hipnótico. Los mecánicos charlaban en la zona de carga mientras aseguraban los contenedores. La rutina típica de un traslado. A las 20:40, la primera señal de advertencia apareció en el sistema de navegación. Una pequeña desviación magnética. Herrera la ignoró al principio. En esa zona del Atlántico, las anomalías eran comunes, pero a los pocos minutos, el radar comenzó a registrar ecos dispersos. Ramírez frunció el ceño. ¿Tormenta? No estaba en el parte meteorológico. Pues ahí viene. El frente los alcanzó en menos de 10 minutos. Las nubes se cerraron como una pared. La lluvia comenzó a golpear el parabrisas, reduciendo la visibilidad a menos de 1000 metros. Herrera desconectó el piloto automático y tomó el control manual. El avión se sacudió con la primera ráfaga. Las luces del panel parpadearon. Sistema inestable, informó Ramírez. La presión cae rápido. Compensa motores 1 y 2. Hecho. El Hércules siguió avanzando entre turbulencias violentas. El altímetro oscilaba sin sentido. Los relámpagos iluminaban el interior de la cabina a intervalos. Los mecánicos, atrás, aseguraban nuevamente la carga, que comenzaba a moverse con cada golpe de viento. A las 21:05, una descarga eléctrica impactó en el ala izquierda. Las alarmas se encendieron simultáneamente. ¡Motor 2 fuera!, gritó Ramírez. Fuego intermitente en la turbina. Herrera redujo potencia y accionó el sistema de extinción. El fuego desapareció, pero el motor quedó fuera de servicio. Desconectamos hélice 2, dijo Herrera. Ajusta mezcla en 3 y 4. El avión vibraba, pero seguía estable. Durante los siguientes 40 minutos, mantuvieron comunicación constante con la base. El control en Rota informó que el Cervera era el punto más cercano para aterrizar en caso de emergencia. A las 22:18, un nuevo relámpago cayó sobre el mar. Las luces de cabina se apagaron por completo durante 2 segundos. El copiloto reinició el sistema principal. «Estamos ciegos», dijo. «El radar principal no responde». Herrera se inclinó hacia adelante. «Cambia al secundario». «Nada. Interferencia total». El ruido del viento se mezclaba con un zumbido eléctrico constante. Los relámpagos eran tan frecuentes que la noche parecía una secuencia de flashes. El avión se movía a través de un corredor invisible de aire caliente y corrientes cruzadas. A las 22:25 se escuchó un golpe seco. El fuselaje tembló. «Motor 3 inestable», avisó Ramírez. «Temperatura fuera de rango». Herrera asintió sin mirar. «Mantén velocidad, no pierdas empuje. Si se apaga, perderemos sustentación». «Lo sé». Los mecánicos reportaron por intercomunicador que el compartimiento de carga había sufrido filtración de agua. El viento empujaba el avión hacia el oeste, alejándolo de la ruta programada. El combustible bajaba más rápido de lo previsto. Herrera ajustó rumbo manualmente,
pero el horizonte ya no era visible. Solo una masa gris lo rodeaba todo. El mar y el cielo se habían vuelto indistinguibles. «Capitán, no tenemos referencia visual», dijo el copiloto. «Entonces vuela por instrumentos. No sirven. Entonces vuela por mí». El Hércules descendía lentamente. Las corrientes verticales lo golpeaban sin pausa. En la sección trasera, uno de los mecánicos rezaba en voz baja. El otro intentaba mantener la calma mientras aseguraba los tanques auxiliares. A las 22:41 lograron contactar con la base por una frecuencia de emergencia. Herrera transmitió su posición aproximada. Altitud 3000 pies, perdiendo potencia en motor 3, visibilidad 0. Recibido, 307, respondió la base. Mantenga vector este. Intentaremos conectar con el Cerbera. Negativo, señor. No podemos mantener ese rumbo. El viento nos empuja al noroeste. La transmisión se cortó. A las 23:00, los indicadores de combustible comenzaron a parpadear. Herrera miró al copiloto. No llegaremos a la costa. ¿Opciones? 1. Intentar con el Cerbera. Eso es una locura. Sí, pero es lo único que hay. La lluvia era tan densa que parecía sólida. Las gotas se estrellaban contra el vidrio con fuerza de proyectiles. Los rayos golpeaban el mar con un sonido metálico. A las 23:11, lograron establecer comunicación con el portaaviones. La voz del operador era difícil de entender por la interferencia. Hércules 307, repita, pérdida de señal. Aquí 307, respondió Herrera. 2 motores fuera, 3 inestable, combustible crítico. Solicitamos vector visual para descenso en cubierta. Negativo, 307. Condiciones imposibles, mantenga rumbo este. No hay este, señor. Solo nubes y agua. La respuesta fue estática pura. Ramírez golpeó el panel con la palma. Estamos solos. Herrera respiró hondo. Prepara señal de emergencia. Vamos a enviar coordenadas aproximadas. Y después, esperar que alguien venga. El avión se inclinó hacia un lado. El horizonte se desvaneció completamente. La tormenta absorbió todo. Cada relámpago revelaba un instante de los motores vibrando al límite. A las 23:27, la lectura de altitud marcaba 1500 pies. El radar seguía sin respuesta. Herrera apretó el micrófono. Aquí Hércules 307. A cualquier unidad en frecuencia, solicitamos guía visual inmediata. Nada, solo interferencia. Lo repitió 3 veces. Finalmente, una voz respondió, firme, sin vacilación. Aquí vuelo 308, FA-18 en cubierta del Cerbera. Los tenemos en frecuencia. Mantengan altitud y rumbo actual. ¿Quién habla? Comandante Salvatierra. Señor, no tenemos control. Estamos cayendo. Negativo. Usted está volando. Siga mi señal. El copiloto giró hacia Herrera. ¿Quién es ese? Alguien que sabe lo que hace. Por primera vez en 40 minutos, Herrera sintió que no estaba solo. Su respiración seguía agitada, pero la voz de Salvatierra era como una línea recta en medio del ruido. A las 23:38, el radar del Hércules registró un nuevo eco. El Cerbera estaba a menos de 20 millas, pero el viento no cedía. La tormenta se intensificaba. El avión seguía descendiendo. Ramírez ajustó los motores restantes, pero el eje de número 3 comenzó a emitir un zumbido grave. Va a romperse. Déjalo vivir un minuto más. Solo necesitamos uno. A las 23:45, el Hércules cruzó las últimas nubes. Abajo, el mar era una superficie negra, salpicada por la luz de los relámpagos. Por un instante, una silueta metálica apareció en el horizonte, el almirante Cerbera. El portaaviones se balanceaba como una montaña flotante. Las luces de cubierta se encendían y apagaban entre ráfagas. Herrera exhaló. Lo tenemos a la vista. Ramírez lo miró incrédulo. ¿Va a intentar el aterrizaje? No tenemos otra opción. A través de la radio, la voz de Salvatierra volvió, firme. Mantenga mi luz en el horizonte, yo lo guiaré. Entendido. 308. No mire la tormenta, capitán. Mire el punto que brilla frente a usted. Los 2 aviones volaban ahora dentro del mismo infierno. Uno, ligero y ágil. El otro, pesado y herido.
Ambos sabían que la noche solo dejaría pasar a uno de ellos. A las 23:46, el Hércules 307 inició descenso controlado hacia el portaaviones Almirante Cervera. El viento cruzado superaba los 120 nudos. La visibilidad era prácticamente nula. El radar del FA-18 mostraba solo líneas de interferencia y puntos intermitentes. El mar golpeaba el casco del navío con olas de más de 15 metros. En la cubierta, los equipos de rescate esperaban en posición, sujetos con arneses. El comandante de cubierta gritaba órdenes que se perdían en el ruido del temporal. Aseguren los cables de frenado, retiren todo lo que no esté fijo. Los hombres trabajaban bajo la lluvia horizontal, las luces de emergencia oscilando como faros distorsionados. En el aire, Adrián Salvatierra mantenía su FA-18 paralelo al Hércules. El avión militar de transporte se desplazaba pesadamente, oscilando con cada ráfaga. Inés Calderón observaba los indicadores de distancia. Diferencia de altitud, 100 pies. Ajústalo, ordenó Adrián. Si lo bajo más, entra en pérdida. Hazlo despacio. En la radio se escuchaba la respiración entrecortada del capitán Herrera. Perdemos empuje en motor 3. Mantenga potencia mínima y alinee con mi vector, respondió Adrián. No veo nada. Mire mi luz de cola. Mientras la vea, está en el camino correcto. Durante unos segundos, los dos aviones quedaron nivelados. La tormenta pareció contener la respiración. Después, un nuevo golpe de viento sacudió al Hércules. El fuselaje crujió como si se partiera en dos. «Lo estamos perdiendo», gritó Ramírez desde la cabina. «Corrija con flaps, no con timón», indicó Adrián. «No responden». «Mantenga el ángulo, capitán. No luche contra el aire, déjelo pasar». En la torre del Cervera, los operadores intentaban seguir la maniobra con el radar de aproximación. El comandante habló por la línea principal. «Vuelo 308, están entrando en zona de aterrizaje. Les quedan 8 minutos de combustible». «Entendido», respondió Adrián. «Los vientos superan los límites. Esto es suicida». «No hay alternativa, señor. Si no baja ahora, el Hércules caerá». La cubierta se iluminó con bengalas. Era la única forma de marcar la pista. El navío se inclinaba de lado a lado. El ángulo de balanceo alcanzaba los 12 grados. Cada ola hacía desaparecer parte del convés bajo el agua. A las 23:52, el Hércules estaba a 1 milla. El sonido de los motores dañados se mezclaba con los truenos. En la cabina, Herrera tenía las manos pegadas al control. Ramírez leía las cifras en voz alta, pero apenas podía mantener la concentración. Altitud 900, 800, 700. «No te detengas», dijo Herrera. «Combustible en reserva, 10 minutos máximo». «Suficiente». Adrián habló con calma. «Escúcheme, capitán. No mire el mar, mire el panel. Mantenga 15 grados de descenso. La cubierta sube y baja, señor. No importa. Cuando la vea, no la pierda de vista». «Entendido». Inés transmitió los datos de ángulo y velocidad. Rumbo corregido. Si mantiene 145 nudos, toca pista en 30 segundos. Copiado. El portaaviones se movía como una montaña viva. Los reflectores marcaban la trayectoria, pero la lluvia los convertía en una niebla blanca. Adrián descendió un poco más para mantener su posición a la izquierda del Hércules. Desde su cabina podía ver los motores chispeando. Era como volar junto a un edificio en llamas. «Va demasiado alto», advirtió Inés. «Lo sé». Adrián pulsó la radio. «Hércules 307, reduzca velocidad 5 nudos. Si lo hago, caemos. Confíe en mí». Silencio. Luego, la respuesta. «Reduciendo». El avión pesado bajó bruscamente. La cubierta del Cervera apareció entre los relámpagos, oscilando como una plataforma flotante. Desde la torre, el comandante gritó en el canal. «Demasiado rápido, suba el morro o pasará de largo». Herrera gritó dentro de la cabina. «No responde el control de elevación». «Use los flaps auxiliares», ordenó Adrián. «Ahora». El Hércules obedeció a medias. El morro se levantó un poco. El avión golpeó el aire con fuerza y perdió altitud. A 200 pies del mar, Adrián gritó. «Siga mi luz, no me pierda». «Lo intento». Inés contaba los metros en voz baja. 100, 80, 60... Los reflectores del portaaviones se reflejaron en el fuselaje del Hércules. Todos en cubierta se quedaron quietos. El gigante descendía sin control aparente,
como si el viento lo arrastrara. A las 23:55 tocó el combés. El impacto fue brutal. El tren de aterrizaje delantero se dobló parcialmente, pero se mantuvo. El gancho improvisado, una línea metálica fijada al fuselaje, alcanzó a enganchar uno de los cables de frenado. El avión se detuvo a menos de 10 metros del borde. Los motores se apagaron. El silencio fue inmediato. Solo la lluvia seguía golpeando el metal. En el aire, Adrián observó todo desde arriba. Inés exhaló. Lo logró. Todavía no, dijo él. Ahora nos toca a nosotros. El combustible del FA-18 estaba en el límite. El sistema marcaba Bingo Fuel. El comandante del Cerbera habló de nuevo. Vuelo 308, pista libre. Recibido. Adrián giró el avión, alineó con la cubierta y bajó el tren de aterrizaje. El viento lateral empujaba el caza como una hoja. Inés miró los números del panel y no dijo nada. Sabía que hablar en ese momento solo añadiría ruido. A las 23:58, el FA-18 cruzó la línea de aproximación. Los cables de frenado esperaban tensos. El agua cubría la mitad del combés. El avión descendió a 140 nudos. Un relámpago iluminó el mar y durante un segundo todo fue blanco. 3, 2, 1, susurró Inés. El gancho trasero golpeó el tercer cable. El cuerpo de ambos se proyectó hacia adelante por la inercia. El FA-18 se detuvo en seco. Silencio absoluto. El mar rugía a pocos metros. El aire olía a combustible y metal caliente. Adrián bajó lentamente la visera del casco. Inés exhaló y apoyó la cabeza contra el respaldo. El comandante habló en la radio, la voz temblorosa por primera vez. Vuelo 308, aterrizaje confirmado. Bienvenidos a casa. 00:02 horas. El viento había bajado apenas unos nudos, pero la lluvia seguía cayendo con la misma intensidad. El Hércules 307 permanecía detenido en el extremo del combés, inclinado hacia la proa, el morro apuntando al mar. El cable de frenado se había tensado al máximo y había salvado al avión de caer al agua por menos de 2 metros. Los equipos de emergencia subieron por las escaleras metálicas corriendo entre el agua y el humo. El fuselaje del Hércules humeaba. Las hélices se habían detenido por completo. Uno de los mecánicos salió arrastrándose por la compuerta lateral, con la cara cubierta de hollín. «Hay fuego en el compartimiento de carga», gritó. Los bomberos del portaaviones abrieron las válvulas de espuma y dirigieron las boquillas hacia el interior del avión. El olor a combustible quemado se mezclaba con el aire salino. Los médicos del navío esperaban detrás, con camillas plegables listas. Desde la torre, el comandante observaba la escena en silencio. El oficial de comunicaciones se acercó. «El vuelo 308 está apagando motores, señor». El comandante respiró hondo antes de responder. «Aseguren el perímetro. Que nadie toque ese Hércules hasta que enfríe». En la cubierta, Adrián Salvatierra bajó del FA-18 junto a Inés Calderón. Sus trajes de vuelo estaban empapados, el casco aún goteaba. Caminaban despacio, sin hablar. El ruido de las turbinas apagándose era como un eco lejano, mezclado con el rugido del mar. Los marineros los observaban pasar, sin saber si aplaudir o seguir trabajando. Habían visto aterrizajes difíciles, pero ninguno como ese. Inés se detuvo un segundo. Levantó la vista hacia el Hércules y dijo en voz baja: «No puedo creer que haya quedado entero». Adrián no respondió, solo asintió y siguió caminando. Al llegar al borde de la cubierta, se encontraron con el capitán Herrera, que era ayudado por 2 enfermeros. Tenía un corte en la frente y el uniforme chamuscado. Cuando vio a Adrián, se detuvo. Durante unos segundos, ninguno habló. Luego, Herrera levantó la mano temblorosa y dijo: «No lo habría logrado sin usted». Adrián lo miró fijamente. Sí lo habría hecho. Yo solo le recordé cómo hacerlo. Los 2 hombres se quedaron frente a frente mientras el viento los empapaba. No hubo gestos ni palabras heroicas. Solo la mirada de 2 pilotos que sabían exactamente lo que significaba estar vivos por centímetros. A pocos metros, los mecánicos abrían las compuertas del Hércules. El interior estaba lleno de humo, pero no había llamas. Los médicos sacaban a los tripulantes uno por uno. Todos estaban conscientes, aturdidos, con la ropa negra de hollín,
y las manos sangrando. Uno de ellos, al ver a Inés, le levantó el pulgar con una sonrisa cansada. Ella respondió con un leve gesto, sin poder hablar. El comandante del Cervera bajó desde la torre y caminó hasta el grupo. El agua le llegaba hasta los tobillos. «Quiero saber quién autorizó esta locura», dijo, más para sí mismo que para los demás. Adrián se volvió hacia él. «Yo». El comandante lo observó unos segundos y luego bajó la cabeza. «Entonces, comandante, gracias por desobedecer». El silencio volvió. Solo el golpeteo de la lluvia sobre el metal. Un marinero corrió hacia la torre con el parte de daños. Un cable roto, sin víctimas. «Es suficiente», respondió el comandante. «Cierren cubierta y apaguen luces exteriores». Adrián miró al cielo. Aún no había estrellas, pero el horizonte mostraba una franja más clara, como un aviso de que la tormenta estaba terminando. Inés se acercó. «Combustible, 0. Si hubiéramos tardado 2 minutos más, no lo contábamos». «Entonces fueron los 2 minutos más útiles de la noche», respondió él. A lo lejos, un trueno retumbó sobre el Atlántico, pero ya sin furia. Los hombres de cubierta comenzaban a retirarse a los hangares. Las luces del navío parpadeaban al mínimo para conservar energía. El olor a metal quemado y queroseno impregnaba todo el aire. Herrera, apoyado en una camilla, observaba su avión inmóvil. Tenía la mirada perdida. Un médico le colocó una manta térmica sobre los hombros. «Capitán, debería descansar». «Lo haré cuando entienda cómo seguimos vivos». Adrián se acercó. «No busque explicaciones, Herrera. Solo resultados». «¿Así lo hace usted?» «Así lo hago desde hace 20 años». Inés se quitó los guantes, los apretó en la mano y murmuró. Nunca había visto el mar tan quieto. Adrián la escuchó, pero no contestó. Miraba el horizonte oscuro, donde el cielo y el agua se tocaban. «Porque hoy», dijo finalmente, «el mar también tuvo miedo». Nadie en cubierta habló después de eso. Los técnicos recogían herramientas, los médicos subían a los heridos. El Hércules, inmóvil, seguía siendo el centro de todo. Parecía un animal gigantesco que se había rendido justo al borde del abismo. En la torre, el operador de radar volvió a tener lectura limpia por primera vez en 3 horas. El comandante observó la pantalla y luego a su equipo. «Anoten la hora exacta», ordenó. 00:08. El operador preguntó. «¿Qué registramos, señor?» El comandante lo pensó unos segundos antes de responder. «El día en que el cielo se negó a perder a los suyos». 2 días después del incidente, el portaaviones Almirante Cervera permanecía anclado en el Atlántico, con operaciones reducidas. El mar se había calmado, pero el aire aún olía a combustible. En cubierta, el Hércules 307 seguía detenido, asegurado con cables y soportes adicionales. Los técnicos trabajaban en turnos continuos para desmontar los motores y analizar los daños. El informe preliminar del departamento técnico indicaba lo siguiente: falla estructural múltiple causada por impacto eléctrico directo en los motores 2 y 3. El sistema hidráulico respondió con retraso debido a pérdida de presión en la línea de reserva. Sin la intervención visual del FA-18 vuelo 308, el avión habría impactado contra el mar a las 23:47. El documento llevaba la firma del comandante de operaciones del Cervera y una nota al pie. Maniobra no autorizada, pero necesaria. En la sala de descanso, Adrián Salvatierra revisaba el informe con un café frío en la mano. La teniente Inés Calderón entró con su carpeta de vuelo bajo el brazo. «El comité de evaluación quiere hablar con usted», dijo. «Ya lo hicieron ayer. Hoy quieren hacerlo de nuevo. Entonces que esperen». Dejó el café sobre la mesa. Sus manos seguían marcadas por el calor del casco y las correas del asiento eyectable. Nadie en la tripulación había dormido bien desde la noche del aterrizaje. Algunos soñaban con el ruido de los motores, otros con el silencio posterior. Inés se sentó frente a él. «El capitán Herrera preguntó por usted. ¿Cómo está?» «Vivo, pero no puede dejar de repetir que escuchó su voz incluso cuando la radio estaba muerta». Adrián levantó la vista. «Entonces fue el viento quien le habló, no yo». En el hangar, los técnicos del FA-18 revisaban cada panel del avión. El fuselaje mostraba daños menores, pero el sistema de combustible había llegado literalmente seco. El informe técnico era claro:
Nivel 0 al tocar cubierta. 1 minuto más y los motores se habrían detenido en el aire. A media tarde, el comandante del navío convocó una reunión en la sala de operaciones. Los jefes de escuadrón, los mecánicos y parte de la tripulación del Hércules se presentaron. El ambiente era tenso, no por miedo, sino por el peso de lo vivido. Nadie sabía cómo empezar. El comandante habló primero. No tengo discurso preparado. Miró a todos, uno por uno. He leído muchos informes de accidentes, algunos con finales que preferiría no recordar. Hizo una pausa. Pero este no es un accidente, es una lección. Un silencio pesado llenó la sala. Los tripulantes del Hércules estaban sentados al fondo. Herrera tenía un vendaje en la frente y las manos juntas sobre las rodillas. No sé si fue suerte o instinto, dijo el comandante. Pero hoy, todos estamos aquí por decisiones que nadie habría tomado en condiciones normales. Giró hacia Adrián. Comandante Salvatierra, ¿por qué desobedeció la orden de retorno? Adrián respondió sin levantar la voz. Porque el protocolo no contempla lo que el viento puede hacer con un hombre cuando ve el mar debajo. El comandante lo observó unos segundos, luego asintió. Respuesta aceptada. El informe final se redactó esa misma noche. Constaba de 17 páginas. En la página 9 se detallaban los minutos críticos del vuelo. 23:45. El Hércules inicia descenso final. 23:55. Impacto con cubierta. 23:58. Vuelo 308. Aterriza con combustible nulo. 00.02. Fuego controlado. 00.08. Tripulación completa rescatada, sin pérdidas humanas. Las últimas líneas estaban escritas a mano por el comandante. No hubo héroes, solo profesionales haciendo lo que debía hacerse. 2 días más tarde, el Cervera regresó a puerto. La noticia del aterrizaje había llegado antes que el navío. Los medios militares lo calificaron como la maniobra más improbable jamás registrada en el Atlántico. Los reporteros esperaban en la base, pero nadie del escuadrón habló. El silencio fue la única respuesta oficial. Inés caminaba junto a Adrián por el muelle. El viento era suave, el cielo despejado. ¿Sabe qué dicen los técnicos del Hércules?, preguntó ella. Que voló contra todas las leyes de la física. ¿Y usted qué dice? Que las leyes cambian cuando un ser humano se niega a caer. Ambos se detuvieron frente al avión, ahora cubierto con lonas y rodeado de personal de mantenimiento. Una placa temporal había sido colocada en el fuselaje. Vuelo 307. Supervivencia en condiciones extremas. Herrera se acercó despacio, con un bastón en la mano. Su expresión era tranquila, pero los ojos tenían una mezcla de incredulidad y respeto. Dijeron que debía agradecerle, dijo mirando a Adrián. Pero sigo sin saber cómo se agradece algo así. Adrián sonrió apenas. No lo haga. No era un favor, era un deber. Inés los observaba en silencio. El mar frente al muelle estaba completamente quieto, reflejando la luz gris del amanecer. Por primera vez en días, no se oía ningún motor, solo gaviotas. Herrera extendió la mano y dijo: Cuando vuelva a volar, llevaré su voz en el intercom. No la necesitará, respondió Adrián. Solo recuerde la calma. El comandante del Cervera se acercó por detrás, con un sobre oficial. Salvatierra, esto acaba de llegar del Estado Mayor. Adrián lo abrió sin cambiar el gesto. Dentro había una notificación simple. Recomendación para condecoración al mérito aéreo. Clasificación: acción en condiciones excepcionales. La leyó, la dobló y la guardó en el bolsillo sin decir nada. El comandante lo miró. ¿No va a responder? No hace falta. Esa noche, el escuadrón se reunió en el comedor del barco. No hubo discursos ni brindis, solo silencio y metal. Inés, sentada junto a la ventana, observaba el reflejo del puerto en el agua. ¿Cree que alguien entenderá lo que pasó ahí arriba?, preguntó. Adrián pensó unos segundos. Tal vez no, pero entenderán que alguien no se rindió. La lluvia volvió a caer suavemente sobre el casco del navío. En el pasillo, un joven marinero limpiaba los restos de sal del suelo. Los motores estaban apagados. El portaaviones descansaba como un animal gigante dormido. A medianoche, Adrián caminó solo hacia la cubierta vacía. El Hércules seguía allí,
inmóvil bajo las luces de mantenimiento. Se detuvo frente a la proa y apoyó la mano en el metal frío. Recordó la voz de Herrera repitiendo que no veía nada, solo mar. Recordó el momento exacto en que ambos siguieron volando sin ver. Cerró los ojos un instante. El viento era suave, pero tenía el mismo olor que aquella noche. Mezcla de sal, ozono y queroseno. Inés apareció detrás de él. No puede dormir, ¿verdad? No. Nadie puede después de algo así. Lo sé. Pero el ruido del silencio también enseña. Ella se apoyó en la barandilla. ¿Qué le enseña a usted? Que nunca hay ruido suficiente para cubrir la voz de la calma. El mar estaba plano, sin una sola ola. La luna se reflejaba sobre el casco del Hércules como una cicatriz de luz. Inés lo miró y dijo en voz baja: debería escribirlo algún día. No hace falta. El mar ya lo hizo. Días después, el informe oficial fue archivado bajo la designación Caso 308. No hubo publicación pública ni ceremonia. Solo un registro en los archivos navales. El 23 de septiembre, bajo condiciones meteorológicas extremas, el vuelo 308 del portaaviones Almirante Cervera ejecutó maniobra de asistencia aérea, resultando en el rescate completo del Hércules 307. La actuación del personal evitó la pérdida de 8 vidas y un avión de gran capacidad. Se recomienda no olvidar la lección operativa aprendida. Debajo, una frase escrita a mano por el comandante: nunca subestimes el